Soldados, debemos estar preparados para esta guerra. Hemos estado trabajando en la cartografía espiritual de toda la zona, así que he encomendado algunas misiones para los mejores de mis hombres. Kowalski, vas a hacer espionaje espiritual. Averiguarás si habían tribus indígenas en este lugar o algún tipo de idolatría africana. Así conoceremos los nombres y apellidos de los demonios con los cuales vamos a combatir. Skipper, tú atacarás en la región norte y noroeste con bombas de oración y varios litros de aceite ungido que tirarás desde un helicóptero. Rico, reprenderás los principados de esta zona. No los confundas con los principados de la zona vecina, ¿entendido? Si no, de pronto no los puedes echar fuera. Escobar, atacarás con ayuno y oración las tropas de las huestes espirituales que tenemos por esta zona norte. De esta manera, ganaremos esta guerra, sea como sea. ¿Y si más bien solo oramos por nuestro país y le pedimos al Señor que tenga misericordia y evangelizamos a quienes no conocen de Cristo para que sus vidas cambien? Usted aún no ha entendido lo que nos estamos jugando, ¿verdad? Esto es algo de vida o muerte. Si perdemos, perderemos la guerra. Por eso hacemos espionaje espiritual. ¡A trabajar y a hacer caso! ¡Todo el mundo! ¡A sus posiciones! Ok. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Edgar Escobar, aquí estamos en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre la cartografía espiritual. Wow, ¿es esto bíblico? ¿Existe realmente la cartografía espiritual? ¿Podemos decir que podemos hacer unos mapas especiales para localizar a los demonios, los espíritus y las influencias, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Bueno, en primer lugar tenemos que definir qué es la cartografía espiritual. La cartografía espiritual es un término creado básicamente en 1991 por George Otis Jr., pero sus proponentes entusiastas afirman que en realidad es el renacer de una antigua práctica que puede mover a la iglesia hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. George Otis Jr. es quizás la persona más conocedora en esta materia, y él define el término con estas palabras. La cartografía espiritual es un medio por el cual imponemos nuestro conocimiento de las fuerzas y hechos en el ámbito espiritual sobre los sitios y circunstancias del ámbito natural. Suena sabio, ¿verdad? Muy sabio. Lo cierto es que esto de la cartografía espiritual hace parte del movimiento de la guerra espiritual. Y una cosa es la lucha espiritual diaria del cristiano, esa lucha contra principados, potestades, huestes, gobernadores de este siglo, etc. Y otra cosa es esto que estas personas nos plantean. Básicamente nos dicen que estamos en una guerra todavía, que el otro bando todavía tiene mucho poder en contra de nosotros, así que tenemos que planear una estrategia literalmente militar para poder atacar al enemigo antes de que él nos gane. De hecho, hay una brigada que se llama la Brigada Martillo de Guerra, y define la cartografía espiritual de esta manera. La cartografía espiritual es el proceso de ordenar y poner la información espiritual sobre un mapa. La acumulación de datos se utiliza para tomar una región o rescatar una etnia del enemigo. La cartografía espiritual es como enfocar una luz brillante sobre un área que de otro modo quedaría a oscuras. Nos permite ver cómo el enemigo está formando estrategias y descubre la agenda escondida de Satanás para esa región o esa etnia en particular. De hecho, eso es lo que ellos literalmente hacen. Hacen una investigación. Se ponen a investigar, bueno, ¿qué etnia o grupo étnico ha estado por acá? ¿Qué tipo de idolatría ha habido por aquí? ¿Hay algún tipo de pecado específico que se manifieste más que otro en esta región? Porque contra esos demonios es que tenemos que pelear y tenemos que conocer sus nombres específicamente. Pero bueno, veamos un poco de historia de todo esto. ¿De dónde surgió? La cartografía espiritual hace parte del movimiento de la guerra espiritual y todo comenzó en el verano de 1989. Un grupo de líderes cristianos se propusieron en los Estados Unidos una vez más volver a ser una nación para Dios. Así que surgió la idea de una red de intercesores dedicados a la guerra espiritual a nivel estratégico.
Esto bajo el contexto del Segundo Congreso Mundial de Evangelismo de Lausanne, celebrado en Manila, Filipinas, dirigido por el famosísimo Peter Wagner. Después de varios años de reuniones anuales, la Red de Guerra Espiritual de los Estados Unidos oficialmente se inició en enero de 1997 bajo la dirección de la que ya hemos hablado, Cindy Jacobs. Mike Jacobs, además, su marido, cofundador de los Generales de Intercesión. Entre los dos, el grupo Centinela de Linwood, Washington, Estados Unidos, encabezado por George Otis Jr., quien en primera instancia utilizaría ese término de mapeo o cartografía espiritual. Esto forma parte de la Red Estratégica de Oración de Estados Unidos, que a la vez forma parte de la Red Estratégica de Oración Internacional, de la cual Peter Wagner es el apóstol internacional. Otis entonces es el coordinador y director de la División de Cartografía Espiritual de la Vía de Oración. ¡Wow! Y entre esto hay muchos personajes que hacen parte de esta intrincada red. Está John Dawson, Ed Silvoso, Ted Haggard, Víctor Lorenzo de Argentina, Harold Caballeros de la iglesia El Shaddai en la ciudad de Guatemala y la popularísima Anita Méndez, que actualmente es la coordinadora del Frente de Proyectos Estratégicos de la Red Internacional de Guerra Espiritual en el Centro Mundial de Oración que preside Peter Wagner en Colorado Springs, Estados Unidos. Que hay una voz espiritual que habla en los billetes. Algo anda mal. Esto parece la Guerra Fría espiritual. Sí. Están planeando, están tramando estrategias, están enviando espías espirituales. De hecho, literalmente eso es lo que creen. Es el agente 004. Ahora bien, ¿qué fundamentos bíblicos tienen estas personas para creer tal cosa? Se basan, por ejemplo, en textos como Números, capítulo 13, verso 2, donde dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Está enviando a los 12 espías para reconocer la tierra y así saber cómo conquistarla. De esta manera interpretan el texto completamente de una manera alegórica, aplicándolo a la iglesia, y hoy en día entonces la iglesia tiene que enviar espías para saber cómo está el enemigo. ¡Aleluya! ¿Pero eso es lo que dice el texto? Están haciendo una interpretación absolutamente tomada de los cabellos. Ahí, ese versículo de Números capítulo 13, verso 2, no nos está hablando por ningún lado, por ninguna parte, de enviar espías para averiguar lo que hace el diablo. No, no está hablando siquiera de la iglesia. Ese texto está hablando específicamente de ellos, del pueblo de Israel, de los 12 espías. Si necesitamos espías que averigüen lo que Satanás está tramando, querría decir que Dios no lo sabe. Porque si Dios supiera lo que Satanás está tramando, pues simplemente no lo diría como sus hijos y ya, ¿cierto? ¿Por qué mandar espías para averiguar? ¿De dónde surge esa idea? No lo sé, Rick, parece falso. Daniel 10, 2 al 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cómo interpretan este pasaje estas personas? Dicen, bueno, ahí estamos hablando de algo espiritual, ¿cierto? Hay un príncipe de Persia, es decir, un principado demoníaco que gobierna Persia y que se encarga de Persia y de hacer que Persia haga el mal. Entonces impidió la respuesta de Dios a la oración de Daniel. ¡Ja! Tenemos que conocer cuáles son los principados de nuestros países: el príncipe de Colombia, el príncipe de Argentina, el principado de México. Tenemos que conocerlos a ellos para orar en contra de ellos y que las oraciones que sus hijos levantemos no sean estorbadas, sino que sean respondidas. Suena bonito. Digamos que sí, el príncipe de Persia podría ser un principado sobre una, territorio específico, en este caso el imperio de Persia, un grupo de demonios. Digamos que sí, digamos que eso es así, está bien. Pero cuando vamos al sentido del texto, encontramos que lo que el texto nos quiere enseñar no es lo que estas personas dicen de orar en contra del príncipe de Persia. De hecho, Daniel ni siquiera supo nada de tal príncipe de Persia, ni del problema que había. No, él simplemente rogó a Dios, clamó a Dios, estuvo en comunión con el Señor. Eso era lo único que le interesaba. Él no hizo ninguna cartografía espiritual. Él no se puso a orar en contra del príncipe de Persia. Su respuesta
fue gracias a su devoción, a su oración, a ponerse en las manos del Señor. La hermenéutica de la guerra espiritual, en vez de fijarse en lo sencillo y lo obvio, se concentra en el príncipe. Pero yo no puedo hacer doctrina con ese solo versículo. Menos cuando ese versículo no habla ni de hacer mapas, ni de hacer investigación o espionaje espiritual, ni de reconocer cuáles son los demonios que gobiernan una zona. Lo único que importa en el texto de Daniel es su esfuerzo por buscar al Señor pese a la oposición del enemigo. Esa es la enseñanza, y que Dios finalmente envía a Miguel para ayudar a que ese mensaje llegue. O sea, la obra es completa de Dios. Daniel no hizo un mapa. Daniel no se puso a orar en contra del príncipe de esa región. Es una mala interpretación del texto. Pero hacen lo mismo con Ezequiel, capítulo 4, verso 1 al 2. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. ¿Sí ven? ¿Sí se da cuenta? A Ezequiel lo puso a hacer no solo un mapa, una maqueta, ¡una maqueta! No demoran estos tipos en sacar la doctrina de la maqueta espiritual. El hecho de que el Señor mandara a Ezequiel a que hiciese un pequeño modelo de adobe de la ciudad que sirviera de señal a la casa de Israel, de ninguna manera nos justifica usarlo como precedente histórico y normativo para la iglesia de hoy o para enseñar el uso de mapas espirituales. Esto hace violencia completa contra el texto, en el verdadero sentido de las escrituras y el propósito del autor. Esto es un ejemplo claro de eisegesis. Cogen el texto y lo aplican a lo que ellos quieren que diga para inventarse una nueva práctica y ponerla de moda. Es lo que ellos quieren que el texto diga, no lo que el texto en sí mismo está enseñando. Esto está en contra de todos los parámetros hermenéuticos. Pero esto no es absolutamente bíblico, en lo más mínimo. ¿Dónde está el precedente histórico de eso? ¿Dónde están las prácticas neotestamentarias de hacer mapas espirituales? Hace falta más que una analogía ahí, unas cuantas analogías gratuitas que sacan fuera de contexto del Antiguo Testamento. Porque todo lo que ellos están enseñando se basa en interpretaciones alegóricas, suposiciones arbitrarias, conjeturas personales y gratuitas. No hace falta buscar teorías nuevas y complicadas o nuevas revelaciones de misterios hasta ahora ocultos para acomodar nuestras experiencias. ¿Por qué nunca nos vale lo sencillo del Evangelio? El Evangelio es mucho más simple. No necesitamos ponernos a hacer mapas. Ahora, si eso de hacer cartografía espiritual fuese tan importante, si eso realmente nos ayudara a vencer las obras del maligno, ¿por qué nunca lo mencionó Jesús? ¿Por qué no hizo un mapito a Jesús para guiarnos, no? ¿Por qué jamás lo practicó el apóstol Pablo? ¿Por qué nunca es un mapa, una maquetica, aunque sea? ¿Por qué no lo menciona Lucas tampoco? ¿Por qué en la ciudad de Éfeso, sede de la diosa Diana, donde se veía que evidentemente había, prostitución ritual, y obviamente esto manifestaba una oposición demoníaca, una actividad demoníaca clara, abierta, innegable? ¿Por qué Pablo no fue a un lugar alto, hizo un mapita territorial ahí, hizo una investigación en la biblioteca municipal allá de Éfeso, buscó la historia espiritual de la ciudad y después dio a sus discípulos las instrucciones de cómo hacer la guerra espiritual allá en Éfeso? No aparece eso. ¿Cuál es la única recomendación de Pablo? Predicar la doctrina, predicar el evangelio, evangelizar a esas personas. Eso es todo. No es más, es más sencillo. Es más simple de lo que parece, pero a esta gente le gusta complicar las cosas porque cada vez que se inventan una nueva cosa están vendiendo cientos de libros con una cantidad de malas interpretaciones bíblicas. Esto es un negocio y esto lo hacen por negocio. ¿Qué es el negocio, socio? Ahora ellos tienen varias doctrinas. Por ejemplo, ellos tienen la doctrina de los espíritus territoriales. Timothy Warner sostiene que Satanás asigna un demonio o un cuerpo de demonios a una cantidad o una entidad geopolítica del mundo. Ahora, ¿qué hará Satanás cuando cambian los países? Cuando se dividen en nuevos países, por ejemplo.
o cuando hay menos países, o cuando se juntan los países, o cuando cambia la geopolítica mundial. Eso debe ser también muy complicado para él, ¿no? Hay que reorganizar los demonios. No. ¿Cómo así que nos van a crear 3 nuevos países en Europa? Tenemos que reorganizar esto. Es que los humanos no son serios. Incluso él da un ejemplo de eso, hablando de un experimento que hizo entre Uruguay y Brasil. Se puso con los mismos tratados a evangelizar en Uruguay y los mismos tratados a evangelizar en Brasil. Y mientras la gente en Uruguay recibió muy bien el tratado y conocieron al Señor, la gente en Brasil lo rechazó completamente. Y él dice que era por el Principado de Brasil, porque como Brasil queda ahí al pie de Uruguay, ¿cómo era posible? Habría que preguntarse en qué idioma estaban escritos los tratados. Recuerden que en Brasil hablan portugués y en Uruguay hablan español. Además, los uruguayos son muy diferentes a los brasileños. Sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia son personas completamente distintas. Así que no se trata de que haya un principado de Brasil allí impidiendo mientras el principado de Uruguay lo derrotamos. No. Hay muchas otras cosas que habría que considerar y que realmente son más importantes. Además, ellos también hablan de algo que denominan las caminatas de oración. En su libro Conquistando las puertas del enemigo, Cindy Jacobs cita la Biblia en Josué 1:3. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ella afirma que las caminatas de oración tienen como fin tomar posesión de la tierra para el evangelio o para demarcar los bordes de tu ciudad. Camina tu ciudad, si tú caminas tu ciudad, esa ciudad será para Cristo. Estás demarcando los bordes de tu ciudad y de una vez estás haciendo algo de cardio, así que no te preocupes. ¿Es esto cierto? Caminar no tiene ningún poder. Caminar por una ciudad orando, bueno, lo que tiene poder es orar, no caminar. Está sacando de contexto a Josué. Eso está escrito para los israelitas de ese momento, en ese tiempo, y tiene un significado que nos lleva a Cristo. Pero no está para que repitamos eso cual acto profético. Además, tienen la costumbre de reprender a los espíritus por los nombres propios, les hacen toda una entrevista, tal vez sea, una entrevista laboral, ¿cómo es tu nombre, demonio? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? ¿Soltero o casado? Y hacen mapas por todas partes para saber los lugares de influencia demoníaca, investigación geográfica para conocer las obras específicas del diablo sobre ciertos lugares. Además de todo esto, esta doctrina ataca principios fundamentales de la fe. Por ejemplo, mengua la soberanía y la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo y lo que necesitamos saber para ser salvos y para ser santos ya lo reveló en la Biblia. Lo conocemos, está ahí escrito en las palabras de Dios. No necesitamos hacer mapas, no necesitamos hacer investigación espiritual ni nada de esas cosas. Además, usan todos los textos que hablan sobre territorios y los convierten en alegorías para la iglesia de hoy, cambiando el significado original del texto. Pero sobre todo, y lo más grave, es que ellos disminuyen el poder de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pues Cristo ya derrotó a los principados y las potestades. Miren lo que dice Colosenses 2:14-15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones, pero no porque investiguemos sus maquinaciones, sino porque están claras en la Biblia. Quiere sernos de piedra de tropiezo. Sí, lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Investigar a ver cuál es su plan contra nosotros, nuestra ciudad y nuestro país? No. Simplemente someternos ante la poderosa mano de Dios. Someteos pues ante la poderosa mano de Dios. Y luego dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, sin embargo, por aquí les dejo un mapa de lo que para mí realmente sería la cartografía espiritual, un mapa de engañadores, de doctrinas, de demonios. Dejo esto por aquí y me voy lentamente. Les invito a que nos acompañen en la próxima transmisión de nuestra iglesia virtual este domingo en nuestro canal Biblia Libre Prédicas. También le invito a que se suscriba al canal de mi amigo, compañero y colega David Silva, su nuevo canal. Él está subiendo allá mucho contenido muy bonito de edificación. También yo aparezco por ahí de vez en cuando en algún video, así que suscríbase, dele like. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en Biblia Libre.